Amados hermanos, cada semana nos reunimos para estudiar juntos la palabra del Señor y poder pensar en lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros, en lo que la palabra de Dios significa para nuestra vida. Y es realmente importante aquello, porque eso nos ayuda a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y a darnos cuenta que hay cosas que faltan muchas veces y que tenemos que corregir, y otras que estando mejores tenemos que fortalecerlas. Por eso que el estudio bíblico es sumamente importante. Así es que les invito en esta hora, 20 horas, ¿no es cierto?, comenzar esta reflexión de día miércoles en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Como saben ustedes, estamos estudiando las cartas paulinas. Sin embargo, como hemos dicho, no vamos a entrar en el detalle de las cartas, sino que lo que vamos a hacer es trabajar de manera un poco, digamos, resumido lo que ocurre en cada una de estas cartas. Hoy día vamos a terminar con el capítulo 5 y vamos a entrar al capítulo, a la segunda carta. Estábamos hablando de estas demandas que nos hace el texto. Así es que antes de comenzar vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo nos conduzca, nos guíe, Señor, para hacer las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Ilumina, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder comprender mejor tu palabra y que ésta pueda llegar a nuestra vida de manera más clara, de manera más transparente, de manera más diáfana a la vida de nuestros hermanos. La encomendamos a ti, tú que eres el Señor, tú que eres el Dios Todopoderoso, para que nos dirijas en esta hora en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga entonces y entremos en este texto, ¿no? El texto 16 de este capítulo 5 nos habla de algo que dijimos también la semana pasada, pero que yo quisiera retomarlo un poquito más. Dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Fíjese que estar siempre gozoso, como dije la semana pasada, no significa estar siempre feliz. O no significa estar necesariamente feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque, como lo he enseñado otras veces, la palabra feliz o la felicidad, primero podríamos señalar que no es una palabra que encontremos en el Nuevo Testamento, tanto,
en cuanto a estar bien siempre, sino que también además es una expresión que depende de las circunstancias, que depende del cómo nosotros estamos viviendo el momento en el que nos encontramos. Y por lo tanto, se hace necesario que eso sea así. Por eso es que el apóstol Pablo no habla, ¿no es cierto? Y cuando lo vemos en Filipenses, en el capítulo 4, él dice, gozaos en el Señor, digo, otra vez digo, regocijaos, ¿ya? Regocíjense, ¿no? Él lo escribe de esa manera, otra vez, ¿no? Entonces, usted se da cuenta de esa manera que esto es lo que Dios espera de nosotros. El gozo, como lo hemos expresado otras veces también, es parte del fruto del Espíritu. De esa forma, de forma tal, ¿no es cierto?, es que si alguien no tiene una relación con el Espíritu del Señor, no puede tener gozo. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, vamos a encontrar allí este hecho. Capítulo 5 de Gálatas dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. ¿Ya? Es decir, no hay algo que defina. El gozo tiene necesariamente que venir como resultado de una relación con Dios. Así es que, ¿qué podemos hacer? Tenemos que necesariamente pedir al Espíritu Santo de Dios que coloque en nosotros el gozo del Señor. Ahora, el texto 17 de nuestro capítulo dice, orad sin cesar. Este es un texto tan corto, pero de una profundidad, hermanos, extraordinaria, ¿no? Es decir, este orar sin cesar tiene que ver con una actitud de oración, ¿no? No significa que tengamos que estar de rodillas todo el tiempo, pero sí significa orar con regularidad, ¿no? Y permanecer en un constante orar a Dios. Aun cuando vamos en la movilización colectiva, aun cuando estamos tal vez en otra cosa, podemos estar en oración constante de tal forma que no le demos lugar al diablo para que introduzca cuestiones en nuestra vida que no ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Entonces es preciso, este orar sin cesar tiene que ver con ese elemento, con el elemento de mantener una actitud de oración, que nuestro andar de cada día, que mientras la hermana está en los quehaceres, que mientras el hermano está aún en el trabajo, estar en constante oración, de tal manera que el diablo no haga nido en nosotros, no le demos lugar. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Entonces, cuando nosotros estamos en esta constante oración, nosotros no le estamos dando lugar a Satanás. Ahora bien, luego, ¿no es cierto?, lo que nosotros podemos ver en el texto 18, ¿no?, de Primera de Tesalonicenses dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Cuando alguien le pregunte a usted cuál es la voluntad de Dios, simplemente podemos decir a lo menos 3 cosas. Y con toda seguridad que son así. Primero, alegrarnos siempre. Gócense en el Señor siempre. El Señor quiere que ustedes estén gozosos a pesar de las dificultades, a pesar de los conflictos, a pesar de los problemas, a pesar de las crisis que podamos tener, a pesar de las enfermedades que podamos tener. El gozo del Señor no podemos perderlo bajo ninguna perspectiva. Entonces, una cosa para agradar a Dios es estar alegres siempre.
¿no? La segunda cosa es lo que dice el texto anterior, ¿no es cierto? Nuestro texto 17, cuando dice, orad sin cesar. Orar sin cesar. Y luego entonces, den gracias a Dios en todo. En todo. Cuando ocurre alguna situación difícil en nuestra vida, tenemos que preguntarnos cuál es el propósito. Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? En medio, dice una alabanza, ¿no es cierto? Cuando todo va mal, tú alaba a Dios, ¿no? Alaba a Dios. Esa ha de ser la inspiración del creyente, que cuando las cosas no están funcionando como él quisiera, debemos adorar a Dios. Cuando los problemas llegan a nuestra vida, alabe a Dios, dé gracias a Dios. La Biblia dice, dar gracias en todos. Estos tres elementos son necesarios en nuestra vida y Dios estará agradado. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que usted esté siempre gozosa, que usted ore sin cesar y que usted dé gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para usted. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Esta es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Si esto entonces ocurre, si esto es parte de nuestro ejercicio como creyente, si esto es parte de nuestra vida, entonces lo que viene en el texto siguiente no tendrá los efectos que ahí se menciona, cuando dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo uno puede apagar un fuego? Siempre se asocia al Espíritu Santo como el fuego del Espíritu, ¿no? Generalmente lo que hacemos es echarle agua, porque al humedecer, al echar agua sobre aquella fogata, por ejemplo, ¿no? Hacemos que no se le permita seguir ardiendo. No apagar el espíritu tiene que ver con no permitan que el espíritu siga haciendo en su vida lo que él desea con ustedes. Dejen que el espíritu actúe. Denle libertad, como dicen algunos. Dadle libertad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, amados, nunca hará nada que atente contra nuestra vida, que vaya en contra de nuestros principios. Muy por el contrario, el Espíritu Santo buscará, como dice la palabra del Señor y como decía Jesús, Él me glorificará. Entonces, el Espíritu de Dios que está en nosotros, no le pongamos agua, no dejemos de escuchar al Espíritu. Apagar el Espíritu significa negarse a hacer la voluntad de Dios. Cuando usted no obedece a Dios, cuando yo no obedezco a Dios en mi vida, estamos apagando al Espíritu, le estamos echando agua al Espíritu, ¿no? Cuando dejamos y no permitimos que el Espíritu Santo sea nuestra guía, que el Espíritu Santo conduzca a nuestro caminar, entonces estamos apagando el Espíritu. Entonces, reitero, cuando asociamos el Espíritu Santo con el fuego, cuando leemos, por ejemplo, y les invito a hacerlo, en el libro de los Hechos, cuando vino sobre los hermanos, sobre estos 120 que estaban en el aposento alto, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice lo siguiente, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre la iglesia, vino para quedarse sobre la iglesia, y es este gran fuego, ¿no?
Como dice también el profeta cuando nos habla y nos dice que había dentro de él un fuego, había algo que le impedía, ¿no? Había un fuego que no le dejaba actuar de otra manera. Había dentro de mí, dice el profeta, un fuego, ¿no? En Jeremías dice lo siguiente: pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros miramos esto desde esa perspectiva, cuando nosotros miramos eso desde este ángulo, entonces, hermanos, todo cambia, todo cambia, todo se transforma, ¿no? Todo se transforma. Eso nos da entonces la idea de que el Espíritu Santo actuará en cada uno de nosotros. No dejemos que el Espíritu Santo se apague. Al contrario, dejemos que el Espíritu Santo actúe. Luego dice el texto, ¿no? El texto bíblico en Tesalonicense lo siguiente, ¿no? Dice: no menospreciéis las profecías. Fíjese, no menospreciéis las profecías. Qué interesante es esto. No consideren ustedes, hermanos, y esto está apuntado hacia nosotros que estudiamos la palabra de Dios. No consideremos el estudio de la palabra de Dios como algo inferior, como algo que no produzca en nosotros. Es el estudio de la palabra del Señor, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece a vosotros que tenéis vida eterna. Escudriñar, escarmenar, ¿no es cierto? Entonces, no menosprecien las profecías. Hoy día diríamos nosotros: no menosprecien la palabra de Dios. No menospreciemos el mensaje de Dios, porque este mensaje de Dios trae bendición y vida eterna a nuestra vida, ¿no? A veces hay personas que menosprecian esto, que ignoran, que creen que es prioritaria otras cosas. Y aquí tenemos que decir con pena, hermanos, que a veces le damos mayor importancia a otras actividades que al estudio de la palabra. Es cuestión que nosotros miremos. Antes de la pandemia no realizábamos estudios bíblicos a través de este sistema online, pero eran muy poco concurridos. Esperamos que ahora usted esté ávido de la palabra de Dios, que usted esté deseoso de la palabra de Dios y que busque estudiarlo. Entonces, porque de esa manera usted descubre el don de Dios, de esa manera usted descubre la voluntad de Dios, de esa manera usted estará ocupado y será efectivo en su tarea como creyente. Será efectivo, ¿no? No menospreciemos el estudio de la palabra del Señor. Seguimos. Examinadlo todo y retener lo bueno. Retener lo bueno. Es decir, someter todo a prueba, ¿no? Someter todo a prueba. No permitamos que le engañen. Hoy día, hermanos, es muy fácil. La sociedad está siendo engañado de diferentes maneras. A través de un correo electrónico, a través de una llamada telefónica, a través de una acción, en fin. La sociedad se ha convertido en una sociedad engañosa. Aquí dice: examinadlo todo, mirarlo todo primero y quédense con lo bueno. Algunos han reemplazado, incluso de repente algunos dicen: no, pero mire, yo escucho, ¿no es cierto?, a tal persona de tal país, pero no se congrega. ¿Qué dice la Biblia?
no dejéis de congregaros. Es cierto que durante este año y medio, casi 2 años, nos hemos estado congregando a través de una plataforma como YouTube, por ejemplo. En el caso nuestro, como iglesia, comenzamos a transmitir nuestros cultos mucho antes que la pandemia comenzara. Pero no es menos cierto que durante toda la pandemia nos congregamos porque entendimos que en ese momento era la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y que cuando la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré allí con ellos, ¿significa a través de una pantalla o significa también a través de lo presencial? Pero hermanos míos, hoy día que se han abierto las puertas, para una reunión presencial, no cambie aquello, a menos que, y con mucho amor y con mucho cariño, pensamos en los hermanos que viven fuera de la ciudad, lejos, en otras ciudades, inclusive en otras regiones. Está bien. Siempre estaremos buscando la manera de incluirlos en nuestra actividad. Pero por otro lado, hermanos, no dejemos, no menospreciemos la palabra del Señor, pero examinémoslo todo, ¿no? Y retengamos lo que está bien, ¿no? No busquemos la manera, debemos examinar con cuidado, ¿no? Someter todas las cosas a prueba. Esto es como cuando se investiga un crimen, cuando se investiga un delito. Y la policía y las personas especializadas buscan con rigurosidad, de manera muy minuciosa, cualquier detalle. Y tal vez están tan agudizados sus ojos, están tan agudizados sus oídos y aún su mente, que lo que usted y yo no vemos, esas personas lo ven. Pero ahora esto llevémoslo a la vida cristiana. Hermanos, la gente que no conoce al Señor, cuando lee la palabra de Dios no la entiende, no descubre. Pero cuando usted y yo estamos en esta constante relación con el Señor, hemos agudizado nuestros oídos para oír la voz de Dios, hemos agudizado nuestros ojos para ver la palabra de Dios y saber con certeza en nuestra mente que es su palabra. Entonces sabremos qué está bien y qué no lo está. Entonces, cuidemos, hagámoslo bien, ¿no? Con tranquilidad, examinémoslo todo, hagámoslo con cuidado, cuidadosamente, ¿no? Sometamos todas las cosas a prueba, ¿no? Pero también no nos dejemos engañar. Hermanos, a veces alguien nos dice, pero qué buen cristiano es usted. Y eso usted ya lo hace sentir que llegó al máximo. A veces la lisonja, ¿no es cierto? Decir, mire, qué bueno es usted es el mejor hermano de esta iglesia, o usted es el mejor pastor que yo haya visto. Hermanos míos, no es así. El mejor pastor se llama Jesús. Y mi meta como pastor ha de ser imitar al príncipe de los pastores. Y su meta ha de ser imitar a Jesús, el Cristo, el Dios de su salvación. Así es que no nos confiemos en los halagos. Examinémoslo. ¿Cuál fue la intención? ¿Por qué me lo entregaron? ¿Porque realmente me valoran? ¿O en realidad es la palabra de Dios? Ahora bien, mire lo que dice el texto 22. Absteneos de toda especie de mal, ¿no? Absteneos de toda especie de mal. Qué tremendo, ¿no? Todo lo que tenga apariencia de mal. Lo que su conciencia le está señalando que eso no está bien, cuidado. Absténganse de todo aquello que tenga apariencia de mal. Aquello que tenga algún tinte equivocado.
ya no es suficiente para que nosotros entremos ahí. Abstenemos, ¿no? Si surge en su mente alguna duda, alguna pregunta, ¿estará bien? ¿Estará mal lo que estoy haciendo? Entonces, no lo haga. Usted tiene que funcionar en base a convicciones. Por eso que me encanta Hebreos capítulo 12 cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza. No hay ni un ápice de duda de que esperamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la seguridad de que lo que no veo viene como obra de Dios, que aunque no lo veo, Dios está allí. El creyente ha de moverse en relación a estas seguridades. Versículo 23. Comienza esta ya despedida del apóstol, ¿no? Ya comienza a despedirse y él dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuerpo, alma y espíritu. Que el Dios, ¿no? Que Dios nos santifique por completo. ¿Usted ha escuchado de que hay algunas piezas, por ejemplo, de cubiertos bañados en oro? Bañado, pero no son oro. Hermanos, esto tiene que ver con nosotros. Esto tiene que ver con nuestra vida. Tiene que el Dios nuestro nos santifique, nos haga de verdad. No bañados, sino que nos haga de verdad. Por eso es que la santificación es tan importante en su vida y en la mía. Porque el Señor va quitando todas las asperezas hasta que al final, en el día del Señor, aparecerá un creyente perfecto. Perfecto. Dejemos que el Señor nos quite las asperezas. Dejemos que el Señor nos limpie de todo pecado. Y podamos entonces llevar frutos dignos de arrepentimiento. No podemos ser como niños, dice la Biblia, que necesitan todavía tomar leche. Cuando ya el apóstol dice, ustedes debieran comer comida sólida, ¿no? Prepárense para la venida del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando ya comienza a despedirse y a continuar esta salutación, el apóstol dice, hermanos, orad por nosotros. Oremos por aquellos que proclaman. La Biblia dice, benditos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Qué bendición es esta, hermano? Quiero leer este pasaje de las Escrituras, ¿no? Benditos son los pies, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Qué grandioso es esto, ¿no? Dice, cuán hermosos, en Romanos capítulo 10, versículo 15. Mire lo que dice el texto allí, ¿no? Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos
son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Oremos por todos los que alrededor del mundo predican el Evangelio. Oremos por ellos, para que la gracia del Señor sea en sus vidas. Orad por nosotros. Y luego este saludo. Salúdense unos a otros. ¿Cómo extrañamos en este tiempo ese abrazo? ¿Cómo extrañamos el saludo con un ósculo santo, con un beso en la mejilla? ¿Cómo extrañamos aquello? Un saludo limpio, sincero, un apretón de mano, con honestidad. Y luego Pablo dice, os encargo encarecidamente por el Señor que esta carta se lea a todos los hermanos. Compártanla, divúlguenla, porque esto que les sirve a ustedes servirá también a otros. Compartan esto. Hermanos, compartan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios que hace bien a su vida, hará bien también a la vida de otros. Porque su palabra que hará bien a usted, hará bien a los demás. Y los demás también serán bendecidos. Compártala, divúlguela, coméntela. No la pelee, no la discuta, compártala. ¿Sabe cuál es el gran problema que yo veo a veces en el Facebook? Por ejemplo, que la gente comienza a discutir sobre un texto bíblico. No lo discuta, compártalo, y eso será suficiente. Ingresamos al capítulo 1 del Segunda de Tesalonicenses. Esta segunda carta, que fue escrita por el apóstol Pablo, más o menos en el mismo tiempo, un poco tiempo después que la primera, años 52, 53, por ahí. No está claro en realidad cuánto tiempo hay entre una y la otra, ¿no? La primera carta da lugar a más preguntas. Pablo intenta responder las preguntas, las inquietudes de los hermanos de Tesalónica. Recuerden que dijimos que era una iglesia nueva. Y por lo tanto, si bien es cierto, en una iglesia que Pablo alaba por su perseverancia, por su paciencia, por su fe, por la esperanza, por el amor, por el cómo se aman. Sin embargo, al ser una iglesia nueva, es también una iglesia que tiene preguntas. Y Pablo se dedica a responderlas, a contestarlas, ¿no? Sin embargo, en la segunda carta, Pablo la escribe para responder a aquellas cosas que se estaban diciendo, falsas. Entonces, por ejemplo, se decía que el Señor Jesús ya había venido y que por tanto la iglesia ya había sido llevada. Y que lo que el mundo estaba viviendo eran los juicios del día del Señor. Ahora, cuando esta carta se escribe, la iglesia está siendo perseguida. Ellos estaban sufriendo por causa del Evangelio. Por lo tanto, para ellos este tiempo era un tiempo difícil, e incluso para algunos sin ganas de seguir luchando. Ya todo estaba terminando. Así que Pablo escribe entonces a esta iglesia. Y Pablo
parte en esta segunda carta para hablar acerca de algunos hechos, de algunos acontecimientos, ¿no? Y que tienen que ver con la persecución. Y que va a ocurrir también el juicio de los no creyentes. Pablo va a hablar de estas cosas, ¿no? Y luego entonces, miren lo que dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo siempre saludaba a las iglesias con mucho cariño, con mucho acercamiento, con mucho afecto, ¿no? Entonces, él está hablando ahora de este saludo en el que incluye a sus compañeros de milicia, a sus compañeros de servicio, a sus compañeros de trabajo, ¿no? Incluye a Silvano, que es el mismo Silas, ¿no? Que hemos visto en el libro de los Hechos, y también de Timoteo. Ahora, todos estos tres habían pasado momentos muy duros, ¿no? Por eso que Pablo identifica en esta carta a estos dos colaboradores suyos, con quienes mantenía esta relación fraterna. Él se identificaba con aquellos hombres, ¿no? Él lograba tener esta identidad con ellos, esta identidad que lo llevaba a mantener una convivencia fraterna. Así es que esta carta está dirigida a la iglesia de Tesalónica. Pablo usa en el texto 2 algo también especial: la gracia y la paz. La gracia y la paz. Si usted, estimado hermano, ha experimentado la gracia de Dios, significa que usted es salvo. Entonces Pablo está saludando a los salvos, ¿no? La gracia de Dios. Como dice Pablo a los Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando llegamos al Señor como un pecador que se arrepiente, como un pecador que se doblega, ¿no? Y se humilla ante la presencia del Señor, opera la gracia de Dios. Gracia como un regalo, gracia como un don inmerecido. En ese sentido es gracia. Gracia, dice Pablo. A esa gracia se refiere el apóstol Pablo. El don inmerecido de Dios. Y la otra palabra que yo diría es resultante de la gracia. Es decir, esta otra expresión la viven en realidad los que han experimentado la gracia de Dios. Y me refiero a la paz, o a la paz, como dirían algunos, ¿no es cierto? La paz es esa sensación de quietud, aún en medio del problema. Es la paz que se produce cuando usted sabe que ha sido perdonado por Dios. Si bien es cierto, el texto no habla de la paz, pero la Biblia nos habla de este Job, que señala que él no tiene problemas con Dios. Que no tiene problemas con Dios. Los problemas que hay son simplemente porque Dios quiere enseñarle algo.
La paz viene por alguna experiencia espiritual que usted tiene con el Señor. La paz viene, es el resultado de una fuente sobrenatural. En otras palabras, viene de Dios. Mi paz os dejo, dijo Jesús. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por lo tanto, no se turben. No tengan miedo. No tengan miedo. Si por alguna razón usted no tiene la paz, quiero decirle que usted puede tenerla. Porque es un regalo de Dios. Mira lo que dice el versículo 3 de este primer capítulo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Luego el apóstol Pablo va a hablar acerca de la paciencia. Fíjense que aquí están como estas tres palabras que yo les mencionaba el otro día, ¿no es cierto? Aquí incluye una que es la paciencia. El otro día hablábamos de la fe, la esperanza y el amor. Ahora Pablo está hablando de paciencia. Si bien es cierto, tanto la fe como el amor y la paciencia pudieran ser elementos, palabras, términos abstractos, ¿no? Es necesario traerlo a lo real. Traerlo a lo real. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros actuamos en fe, vivimos en fe. Porque la fe que me salva, ¿se acuerda que yo he dicho en algún momento, que la fe tiene dos vías? O podríamos tomar fe desde dos perspectivas. Por un lado, la fe salvadora, esa que cree que Jesucristo es el Señor y que puede perdonar mis pecados. Y la fe que cree en los milagros, ¿no? Pero esta fe que nos salvó es la fe que trae como resultado las obras. Muéstrame tu fe por las obras. Quiero invitarles a que veamos esto en Santiago, porque me parece a mí que es muy, muy interesante que podamos verlo, ¿no? Esta gran discusión teológica en algún momento de algunos padres de la iglesia, ¿no? Pablo, el apóstol Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta fe salvadora, amados, este trabajo de fe, esta fe que salva, es la que traduce y produce obras. Diría la palabra del Señor: obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. Es interesante esto, ¿no? Dice el texto lo siguiente. Quiero leerlo. Dice: al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios,
y que demostraran, fíjese qué interesante lo que dice la NBI en cuanto a este texto de Hechos, capítulo 26, texto 20, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. El mismo texto, en la traducción del lenguaje actual, dice: por eso, primero anuncié a la gente de Damasco, luego a la de Jerusalén y a la de toda la región de Judea. También hablé con los que no eran judíos y les dije que debían pedirle perdón a Dios y obedecerlo y hacer lo bueno para demostrar que en verdad se habían arrepentido. ¿Qué dice Dios habla hoy? Dice: y también a los no judíos, invitándolos a convertirse y a volverse a Dios y a hacer obras que demuestren su conversión. Interesante lo que Pablo está diciendo aquí. Muy interesante. La fe. La fe produce buenas obras. Y por lo tanto, amado hermano, usted debe buscarla. Entonces, si tiene fe en que Dios es suficientemente todopoderoso para salvarte, de la misma manera debes amar a tus hermanos como consecuencia. Como consecuencia de tu fe, al que te pide llevar la carga 1 milla, tú llévala 2. Al que te hiera en la mejilla, ponle la otra. Al que te pide la capa, la túnica, dale también la capa. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que demuestren que nos hemos arrepentido. Y fíjense que inmediatamente el apóstol Pablo menciona en el texto 4 lo siguiente. Tanto que para nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermanos, la fe se demuestra con las obras. Si no hay obras, no hay fe. Si no hay fe, no hay obras. La una va acompañada de la otra. Padre, gracias por tu amor y bendición. Y permítanos, Señor, que la próxima semana sigamos estudiando tu palabra. Que Dios les bendiga y que disfrutemos de este tiempo. Estamos cumpliendo 100 años. 100 años de historia. Bendito sea el Señor por eso. ¡Qué bendición! A Dios sea la gloria. Dios les bendiga.